El día de hoy vamos a hablar acerca de los aneurismas de la aorta torácica y abdominal, y este tema va a estar a cargo de Ángela Humada, David Bonet, José Escobar, Laura Logreira, Milady Sierra y mi persona Angie Conde. Bueno, principalmente vamos a hablar acerca de los aneurismas de la aorta torácica, ¿no? Un aneurisma aórtico se define realmente como una dilatación local permanente, pues que se tiende a generar por un incremento de por lo menos el 50% del diámetro de la aorta en algún punto anatómico determinado. Ahora bien, cabe resaltar que en estos casos tanto las manifestaciones clínicas, el tratamiento y los resultados que se esperan en cada individuo con aneurismas aórticos obviamente van a variar pues según la causa, ¿no?, y el segmento aórtico que se encuentra afectado. Los aneurismas aórticos pueden afectar un segmento de la aorta o incluso pueden afectar varios de ellos. Por ejemplo, tenemos los aneurismas aórticos toracoabdominales. Estos tienden a afectar tanto la aorta torácica descendente como la aorta abdominal. También tenemos pues ya casos más extremos, ¿no?, en los que se forma un aneurisma que tiende a afectar pues toda la aorta, y este padecimiento con frecuencia se le denomina el megaorta. En cuanto a la clasificación, estos pueden ser clasificados en dos tipos. Tenemos los aneurismas verdaderos, que son lo fusiforme o secular, y el aneurisma falso, también conocido como el pseudoaneurisma, ¿no? Se habla de un aneurisma verdadero cuando este tiende a afectar las tres paredes arteriales, o sea, la íntima, la media y la adventicia. El subtipo fusiforme realmente se conoce como una dilatación simétrica de toda la circunferencia, mientras que el sacular es realmente una dilatación ya más localizada, semejante a una vaginación. Y en cuanto al pseudoaneurisma, este realmente se forma cuando existe una sección parcial de la pared de una arteria y entonces tiende a emanar, ¿no?, de ella sangre que escapa pues del vaso, tiende a generar un hematoma que posteriormente pues se organiza creando una pseudocápsula fibrosa. Bueno, en cuanto al diámetro aórtico torácico, cabe resaltar que este va a variar dependiendo del segmento pues que esté en estudio, el género del paciente, la edad y la talla de este mismo. Todas estas cosas, digamos que de alguna u otra forma ha permitido establecer, por decirlo así, rangos de normalidad. Entonces, esta tabla que vemos a continuación lo que nos va a permitir es conocer los diámetros normales de la aorta torácica en adultos. Entonces tenemos que la aorta ascendente, tanto en hombres como mujeres, tiene un diámetro normal, de aproximadamente 2,86 centímetros cuadrados. El arco torácico en hombre tiene un diámetro de aproximadamente 3,63 a 3,91 y en la mujer de 3,50 a 3,72 centímetros cuadrados. En el caso de la aorta descendente proximal, en el hombre tiene un diámetro de 2,39 a 2,98 y en la mujer de 2,45 a 2,64 centímetros cuadrados. La aorta descendente distal en el hombre tiene un diámetro normal de aproximadamente 2,43 a 2,69 y en la mujer de 2,40 a 2,44 centímetros cuadrados. Bueno, en cuanto a su epidemiología, es importante resaltar que la incidencia de los aneurismas de la aorta torácica es de aproximadamente de 6 a 10 casos por cada 100.000 habitantes al año, y pues que ha aumentado dada la mejora pues de los métodos de tamizaje y de los avances en la imagenología. Esta se tiende a presentar entre la sexta y la séptima década de la vida, siendo los hombres de 2 a 4 veces más afectados que las mujeres. De todos los aneurismas de la aorta torácica, los que comprometen pues la aorta ascendente son los más frecuentes en un 50%, seguidos por la aorta descendente en un 40% y el arco aórtico en un 10%. Y alrededor del 25% de los pacientes pues, que presentan aneurismas aórticos torácicos son portadores además de aneurismas abdominales. Bueno, en este cuadro podemos observar algunas de las causas de los aneurismas de la aorta torácica, y cabe resaltar que aun cuando estos procesos patológicos difieren desde los puntos de vista bioquímicos e histológicos, comparten la vía común final, que es la dilatación aórtica progresiva y la ruptura subsiguiente. Ahora bien, como vemos, entre las causas tenemos la degeneración inespecífica de la capa media. Este es quizás el factor causal más habitual de la enfermedad de la aorta torácica, ya que con el avance de la edad es de esperar que, digamos, que tiendan, ¿no?, a aparecer ciertas manifestaciones hísticas de degeneración de la
de la media, que incluyen obviamente la fragmentación de las fibras elásticas y la pérdida de las células de músculo liso. Sin embargo, la degeneración prematura y acelerada pues de esta, ¿no?, tiende a inducir una debilitación progresiva de la pared aórtica, la formación de aneurismas y a la larga obviamente una ruptura o disección, o incluso pueden darse ambas, ¿no? Otra de las causas es la disección aórtica. Esta es casi siempre pues se tiende a originar como un desgarro de la pared interior de la aorta que induce, ¿no?, a la separación progresiva de las láminas de la capa media, lo cual pues tiende a originar la formación de dos canales en la arteria y una pared externa notoriamente debilitada. Esta pues representa, ¿no?, una de las principales causas específicas de los aneurismas de la aorta torácica. Entre las causas también tenemos ciertos trastornos genéticos como el síndrome de Marfan, que pues corresponde a una alteración genética autosómica dominante que se caracteriza por una anomalía específica de tejido conjuntivo que induce obviamente a la formación de aneurismas. Resulta que pues los pacientes con el síndrome de Marfan tienen una mutación que afecta el gen de la fibrilina localizado en el brazo largo del cromosoma 15. La fibrilina alterada, ¿no?, en la matriz extracelular tiende a disminuir la resistencia del tejido conjuntivo de la pared aórtica y origina pues también características elásticas anómalas que tienden a predisponer a la dilatación de la aorta y obviamente con ello a la formación de aneurismas. Otra de las causas es el síndrome de Loeys-Dietz. Este síndrome realmente tiene rasgos fenotípicos pues distintivos, ¿no?, respecto al síndrome de Marfan que mencioné anteriormente. Se tiende a describir como un síndrome aneurismático con afección sistémica extensa, el cual es un trastorno agresivo autosómico dominante que se distingue por la tríada de tortuosidad arterial y aneurismas, además también de úvula frígida o también conocido como paladar hendido. Este trastorno realmente se da a mutaciones heterozigóticas en los genes que codifican los receptores para el factor transformador de crecimiento beta en lugar de la fibrilina. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas con este síndrome, incluido pues los niños a corta edad, están expuestos o sí tienen un riesgo mayor a ruptura y disección de la aorta. Otra de las causas es el síndrome de Ehlers-Danlos. Este síndrome incluye, ¿no?, sí, espectros de alteración hereditaria de tejido conjuntivo que tiende a afectar a la síntesis de colágeno. La causa pues de muerte más habitual en estos pacientes, ¿no?, es la ruptura arterial espontánea, que casi siempre tiende a ocurrir pues en los vasos mesentéricos. En estos casos los aneurismas y las disecciones de la aorta pues torácica son entidades patológicas que son menos comunes, pero por ello no deja de ser digamos un factor predisponente, ¿no? Otra de las causas son los aneurismas aórticos familiares, ya que de hecho se calcula que al menos el 20% de los pacientes con aneurismas y disecciones aórticas torácicas tienen una predisposición genética en ellos. Otra de las causas es el síndrome de aneurismas osteoartritis. Este realmente es un trastorno dominante autosómico recién identificado, y las personas pues que tienden a mostrar esta anomalía tienen aneurismas aórticos y arteriales y también pues tortuosidad de arterias, disección de la aorta, también pues anormalidades craneofaciales, osteoartritis de inicio temprano. Realmente este síndrome, ¿no?, es causado por una mutación del gen que codifica el SMAD3, el factor de transcripción del factor de crecimiento transformante beta, y los sujetos pues que están afectados tienden a mostrar una elevada incidencia de disección aórtica, que suele pues ocurrir con dilatación de la aorta leve y que causa la muerte repentina. Entre otras de las causas tenemos la válvula aórtica bicúspide congénita, que por decirlo así es la malformación congénita más habitual del corazón y de los grandes vasos, que afecta hasta el 2% de los estadounidenses. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Resulta que en comparación de los individuos que poseen una válvula aórtica normal de 3 valvas, en los sujetos con válvulas aórticas bicúspides hay una mayor incidencia de aneurismas de la aorta ascendente, y la dilatación aórtica que se tiende pues a producir con mayor rapidez. Cabe resaltar que en estos casos casi el 50 al 70% de los adultos pues con válvula aórtica bicúspides, pero que no tengan obviamente difusión valvular significativa, tienden a tener dilatación aórtica detectable
pues obviamente con una ecocardiografía. Generalmente la dilatación se tiende a limitar a la aorta ascendente y a la raíz aórtica, pero a veces se puede encontrar esta dilatación en el callado. Y solo en algunas ocasiones la disección aórtica aparece 10 veces más a menudo en enfermos con válvulas bicúspides que en la población general. En cuanto a este caso, realmente no hay una certeza del mecanismo exacto por el que se forma el aneurisma en personas con válvula aórtica bicúspide, pero los datos sugieren que dichos pacientes tienen una anomalía congénita del tejido conjuntivo que tiende a predisponer a la aorta a la degeneración de la capa media. Por ejemplo, digamos que hay disminución significativa del contenido de fibrilina 1, aumento extraordinario de la actividad de las metalloproteinasas de la matriz en la capa media de la aorta en personas con válvula aórtica bicúspide en comparación con aquellas con una válvula aórtica normal. Además, también la presencia del flujo turbulento por largo tiempo a través de la valva deforme, que puede exacerbar el proceso de generación de la capa media en pacientes obviamente con válvula aórtica bicúspide. Otra de las causas es el arco aórtico bovino. Realmente estudios, ¿no?, que se han hecho recientemente en la Universidad de Yale ha identificado una mayor prevalencia del arco aórtico bovino en personas con enfermedades de aorta torácica. Incluso se ha detectado un vínculo entre la enfermedad mencionada y un incremento generalizado en la enfermedad de aneurisma aórtica. Y aunque digamos que el arco aórtico bovino no se ha vinculado de manera particular con la válvula aórtica bicúspide ni con disección aórtica, sí digamos que ha mostrado un incremento de la media de la velocidad de crecimiento aórtico. Por lo tanto, digamos que este puede definirse como un precursor del aneurisma aórtico. Bueno, entre las otras causas también tenemos las infecciones. Realmente realmente es inusual, digamos así. Y hay que resaltar, ¿no?, que aun cuando este tipo de aneurismas, que obviamente se forman por una infección, se denominan aneurismas micóticos, los patógenos que lo generan realmente casi siempre son bacterias y no hongos. ¿Qué hay que resaltar aquí? Que la invasión de la pared aórtica por bacterias podrían incluso ser el resultado de endocarditis bacteriana, algún traumatismo endotelial, obviamente consecutivo a una lesión aórtica en chorro o extensión a partir de un coágulo infectado hacia un aneurisma preexistente, ¿no? Los microorganismos más habituales son el Staphylococcus aureus, la salmonella y el Streptococcus. Realmente en comparación con la mayoría de las causas de aneurisma en la aorta torácica, que casi siempre tienden a generar lesiones fusiformes, las infecciones a menudo producen aneurismas saculares, de los cuales se hablaron al principio de la exponencia, ¿no? Bueno, también ya entre otras las causas tenemos la aortitis. Resulta, ¿no?, que los individuos con aneurismas aórticos torácicos degenerativos y persistentes tienden a presentar inflamación transmural localizada y fibrosis subsecuente. Entonces, el infiltrado aórtico denso está constituido por los linfocitos, las células plasmáticas y las células gigantes, ¿ya? La causa de esta reacción inflamatoria intensa, aún realmente se desconoce, aunque se considera que la inflamación grave es, digamos que, fenómeno sobreexpuesto y no causa primaria. Y que su presencia en una aneurisma debilita aún más la pared torácica y obviamente precipita la expansión, ¿ya? Es importante también conocer que asimismo las afecciones autoinmunitarias sistémicas también generan aortitis torácica. En tanto a la arteritis de Takayatsu, por lo regular origina lesiones obstructivas con engrosamiento intenso de la íntima, la necrosis concomitante de la media, lo que tiende a inducir a la formación de aneurismas. En sujetos con arteritis de células gigantes, o sea, arteritis temporal, podría producirse inflamación granulomatosa que tiende a afectar la totalidad de la pared aórtica e inducir obviamente al engrosamiento de la íntima y la destrucción de la media. En cuanto a la aortitis reumatoide, esta ya es una enfermedad sistémica inusual que tiende a estar vinculada con la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante, ¿ya? Y los resultados, los resultados son inflamación y fibrosis de la media que tienden a afectar la raíz aórtica y obviamente
tienden a provocar la dilatación del anillo, insuficiencia valvular e incluso pues obviamente la formación de aneurismas en la aorta ascendente. Bueno, hay algo que es importante aclarar en este punto y es sobre los pseudoaneurismas, o también, como dije anteriormente, conocidos como los aneurismas falsos de la aorta torácica. Estos realmente casi siempre se deben a fugas crónicas retenidas por los tejidos y la fibrosis circundante. O sea, por definición como tal, la pared del pseudoaneurisma no está formada por un tejido aórtico intacto. Por el contrario, digamos que la pared se va a formar a partir de un trombo organizado y la fibrosis pues concomitante. Estos pues se tienden a originar en malformaciones primarias de la pared torácica, como por ejemplo un traumatismo de la contención de un aneurisma roto o incluso fístulas desde anastomosis luego de que se han hecho intervenciones quirúrgicas. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, resulta que la aparición y la expansión de un aneurisma involucra pues factores intrínsecos del segmento arterial y factores hemodinámicos locales, como se pueden ver pues en la tabla, ¿no? Cabe resaltar, ¿no?, que la capa medial es responsable de gran parte de la resistencia a la tracción y la elasticidad, donde obviamente las proteínas más importantes son el colágeno y la elastina. El aumento pues de las enzimas específicas conduce histológicamente a la pérdida de células musculares lisas y degeneración de las fibras elásticas, lo que es, digamos que conocido como necrosis quística de la media. Esto obviamente tiende a generar una gran debilidad pues de la pared arterial, lo que termina obviamente con la formación de un aneurisma. Cabe resaltar, ¿no?, que los factores hemodinámicos juegan un papel importante en la formación pues de los aneurismas aórticos, debido obviamente a su exposición continua a la presión pulsátil y las fuerzas de sujeción. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que los aneurismas de aorta torácica, estos suelen pues diagnosticarse de manera incidental mediante exámenes imagenológicos, los cuales van a estar solicitados por diferentes motivos de consulta. En el caso extraordinario de que presente síntomas, estos van a depender de la región aórtica comprendida y la afectación de la estructura adyacente a esta. Cuando la región afectada es la raíz aórtica o la aorta ascendente, el paciente puede presentar un soplo de insuficiencia aórtica o signos de insuficiencia cardíaca. Hay casos en los que el aneurisma por defecto de masa va a generar una compresión directa de las estructuras intratorácicas, provocando así diversos síntomas, en los cuales uno de estos es el dolor, que dependiendo de la localización puede manifestarse a nivel cervical, torácico o abdominal. El dolor torácico suele referirse como una sensación de opresión retroesternal que va a estar irradiada a la región interescapular. El dolor abdominal, por su parte, pues este va a tender a ubicarse en ambos flancos y a nivel del epigastrio. Cuando la vía aérea es la que se encuentra afectada, el paciente puede presentar tos, disnea, sibilancias, neumonía recurrente, hemoptisis y atelectasis. Y en el caso de que haya una compresión del esófago, va a predominar en este caso lo que sería disfagia. Y si hay una compresión del nervio laríngeo recurrente, habrá ronquido, el cual va a estar acompañado o no de, de pulsaciones de la laringe. También se describe el síndrome de arrobo arterial por afección de la arteria subclavia y el síndrome de la vena cava superior. También pueden generarse trombos en el saco del aneurisma, lo cual va a derivar a complicaciones embólicas a distancia, ya sean vasos coronarios, cerebrales, mesentéricos y o de algunas extremidades. A pesar de todo lo que mencioné anteriormente, lo más frecuente es que el paciente debute con síntomas. Estos suelen deberse a las complicaciones del síndrome aórtico agudo o de la rotura del propio aneurisma, con el consiguiente dominio intenso del dolor
el cual va a ser de un inicio brusco en el cuello, en el tórax o en el abdomen, el cual va a estar asociado a un importante compromiso hemodinámico. En el diagnóstico tenemos que pensar que existen algunos aneurismas de la aorta torácica que no van a producir ningún tipo de anormalidad en una radiografía de tórax. Hay ocasiones en que estos sí pueden ser visualizados. Los signos que van a poder su presencia son el ensanchamiento del mediastino, el alargamiento del botón aórtico y la desviación de la tráquea. Debido a la inespecificidad de los hallazgos, se van a sugerir realizar siempre otros estudios imagenológicos para complementar, como por ejemplo la geografía por tomografía computada o por resonancia magnética. Estas se perfilan como los exámenes de elección, ya que permiten determinar con exactitud la anatomía de la aorta y de sus ramas, además del tamaño del aneurisma. La geografía por tomografía computada permite una rápida adquisición de las imágenes y la reconstrucción en 3D de la aorta. Y por resonancia magnética, esta también puede generar reconstrucciones en 3D. Sin embargo, esta no va a utilizar radiación iónica ni contraste de yodo, pero lamentablemente va a requerir de al menos 30 minutos para que esta sea realizada con éxito y la comparación del paciente para mantenerse en la apnea. Otro estudio imagenológico es la ecocardiografía transtorácica, considerada anteriormente como el gold estándar. Este es un método no invasivo altamente sensible para caracterizar el arco aórtico. Sin embargo, pierde una sensibilidad cuando las alteraciones se presentan a nivel de la aorta ascendente y torácica. La ecocardiografía transesofágica, al ser un método invasivo, va a ser reservada para la evaluación de los pacientes inestables o con sospecha de disección aórtica, y esta permite la visualización de toda la aorta torácica. También tenemos otro estudio que es la geografía por sustracción digital. Esta base es útil para la obtención de las imágenes intraoperatorias durante el tratamiento endovascular de los aneurismas aórticos torácicos, ya que permite objetivar el lugar adecuado para orientar y desplegar la endoprótesis. Sin embargo, esta no suele utilizarse de rutina para el diagnóstico de esta patología, debido a que esta visualiza únicamente la luz verdadera y no el diámetro total de la aorta. Además, esta conlleva un riesgo que es la toxicidad por el medio de contraste. También puede llevar a embolia y una lesión arterial causada por el catéter o la guía utilizada en algunos casos. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el tratamiento. Aquí es importante decir que además de las características que tiene la patología como tal en su evolución, cada caso debe ser valorado de una manera individual considerando ciertos factores. Aquí estos factores que entran son la edad, la superficie corporal, patologías asociadas. También hay que tener en cuenta un control estricto de la presión arterial, la optimización del perfil lipídico y la cesación del hábito tabáquico, asociado a medidas orientadas a la reducción del riesgo de aterosclerosis, que son un pilar importante en lo que son el tratamiento del paciente con aneurisma pequeño que no requiere una cirugía. Entonces encontramos que el manejo inicial está orientado en disminuir este estrés sobre la pared, controlando lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, para así disminuir lo que es la posibilidad de que se produzca un aumento del tamaño del aneurisma o se complique con una ruptura. Dentro de los fármacos utilizados para esto, la primera opción son los betabloqueadores con el objetivo de lograr una frecuencia cardíaca menor o igual de 60 latidos por minuto. Y en caso de que estos estén contraindicados, la alternativa sería los bloqueadores de los canales de calcio. Si la presión arterial sistólica se mantiene sobre 120 milímetros de mercurio luego de controlada, o sea, que esté controlada la frecuencia cardíaca, debe agregarse un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina u otro vasodilatador.
Bueno, esta tabla lo que nos muestran son las indicaciones, el resumen de las indicaciones del tratamiento quirúrgico de la aneurisma de la aorta torácica. Primeramente, este debe tener un diámetro mayor de 50 o 55 milímetros en la aorta ascendente, 55 milímetros en el arco aórtico, 60-70 milímetros en la aorta descendente y 45 milímetros en pacientes con antecedentes de cirugía valvular aórtica. Otras indicaciones son la presencia de síntomas, el crecimiento mayor de 5 milímetros en 6 meses o 10 milímetros en 12 meses. Disección aórtica aguda tipo A e insuficiencia aórtica severa. Bueno, entonces tenemos que para los pacientes con aneurisma de la aorta ascendente, el reemplazo aórtico por una prótesis de Dacron es suficiente es suficiente cuando no existe un compromiso valvular. Esta sería la técnica de David y es la figura número 3. Por contra, algunos pacientes que tienen algunos síndromes asociados como el síndrome Marfan, entre otros, o cuando la válvula aórtica está dilatada, se realiza una sustitución de esta y de toda la aorta aneurismática. Esto con una prótesis valvulada con reimplantación de arterias coronarias, que será el procedimiento de Bentall. Para los aneurismas del callado aórtico, las opciones terapéuticas ya serían tres: la cirugía abierta, el tratamiento endovascular y la combinación de ambas. En la primera se reseca el aneurisma incluyendo el origen de los grandes vasos, es decir, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, y se reemplaza por una prótesis de Dacron trifurcada que se anastomosa con cada una de las ramas bajo apoyo de circulación extracorpórea. Esta sería la figura 4 que les estoy mostrando en esta diapositiva. En la segunda, mediante un catéter se accede a lo que es la aorta torácica a través de la arteria femoral, donde se libera y se implanta una endoprótesis en el lumen aneurismático, impidiendo que la sangre llegue al aneurisma. Y en lo que es el tratamiento combinado, mediante la esterectomía media se realiza una derivación de los troncos supraórticos o un bypass cervical extraanatómico con transposición de vasos, a lo que posteriormente se agrega la instalación de una prótesis endovascular. En el caso de los aneurismas de la aorta descendente se recomienda un tratamiento endovascular como se muestra en la figura que está proyectada en esta diapositiva. Esa se realiza bajo anestesia general para un mejor control de la hemodinamia y la inducción de hipotensión controlada. Esta tiene notorias ventajas sobre lo que es la cirugía abierta, como son la anulación de las grandes incisiones torácicas, menor pérdida de sangre, menor riesgo de isquemia medular, ya que se evita lo que es el complejo aórtico y la ligadura de las arterias intercostales. También hay una menor dependencia de asistencia mecánica respiratoria y una recuperación más rápida. Esto genera que haya una disminución de la morbilidad operatoria. Con respecto a lo que es el seguimiento de estos pacientes sin indicación de tratamiento quirúrgico cardiovascular, deben ser controlados de manera seriada con estudios inmunológicos. Una conducta adecuada sería realizar el examen a los 6 meses después de que se hizo el diagnóstico. Si el diámetro aórtico no ha variado en ese lapso, el paciente puede controlarse cada 12 meses. En caso de lo contrario, es sugerido que se controle cada 3 o 6 meses. Si el aneurisma presenta un crecimiento acelerado, es decir, de mayor de 0.5 centímetros por año, se recomienda pues, que se haga la intervención quirúrgica. El aneurisma de la aorta abdominal es una región agrandada de la parte baja del vaso principal que suministra sangre a todo el cuerpo. La aorta se extiende desde el corazón hasta el centro del pecho y el abdomen.
Como bien sabemos, este es el vaso sanguíneo más grande que hay en el cuerpo, de manera que una ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal puede causar un sangrado potencialmente mortal. Según sea el tamaño del aneurisma y cuán rápido crece, va a variar el tratamiento de este. Según su epidemiología, los aneurismas de la aorta abdominal constituyen las 3/4 partes de los aneurismas aórticos y afectan entre el 0.5 y el 3.2% de la población. Tienen una prevalencia 3 veces mayor en hombres y son más frecuentemente cuando aparecen en un sector distal a las arterias renales o específicamente las infrarrenales, aunque pueden incluir también los orígenes de las arterias renales, y en un 50% van a comprometer lo que son las arterias ilíacas. Ya pasando a la etiología, sabemos muy bien que estos aneurismas pueden desarrollarse en cualquier lugar de la aorta, pero la mayoría de estos van a producirse en la parte que está en el abdomen. Muchos factores pueden ser importantes en el desarrollo del aneurisma de la aorta, incluido los siguientes, como el endurecimiento de las arterias o arteriosclerosis, la cual se produce cuando la grasa y otras sustancias se acumulan en el recubrimiento del vaso sanguíneo por una presión arterial alta, la cual puede dañar y debilitar las paredes de la aorta, por enfermedades de los vasos sanguíneos, donde estas enfermedades hacen que se inflamen los vasos sanguíneos, por infección en aorta, que en pocas ocasiones una infección bacteriana o fúngica puede causar el aneurisma en aorta abdominal, o por traumatismo, por ejemplo, cuando se participa en un accidente automovilístico que puede producir aneurismas de la aorta abdominal. Al aneurisma se pueden asociar ciertos factores de riesgo, en los cuales tenemos el tabaquismo, que es un factor de riesgo predictor importante, la hipertensión, la edad avanzada con una incidencia máxima entre los 70 o los 80 años, antecedentes familiares, una etnia más común en blancos que en negros y que sea de sexo masculino. La mayoría de los aneurismas aórticos abdominales son asintomáticos. Los síntomas y los signos cuando ocurren pueden ser inespecíficos, pero generalmente son el resultado de la compresión de las estructuras adyacentes. A medida que estos aneurismas se expanden, pueden causar dolor que es agudo, profundo, terebrante, visceral y se percibe sobre todo en la región lumbosacra. Aunque la mayoría de los aneurismas crecen lentamente sin síntomas, los aneurismas que se agrandan rápidamente y que están a punto de romperse pueden ser hipersensibles. Este puede palparse como un tumor pulsátil o no palparse, lo que depende de su tamaño y del hábito corporal del paciente. La probabilidad de que un paciente con un tumor palpable pulsátil tenga un aneurisma mayor de 3 centímetros es de alrededor del 40%, como valor predictivo positivo, y también puede ocultarse un soplo sistólico sobre el aneurisma. Los pacientes con un aneurisma oculto en la aorta abdominal a veces se diagnostican ante la aparición de los síntomas de las complicaciones o de la causa, en casos de fiebre, malestar general o pérdida de peso debido a una infección o a una vasculitis. Las complicaciones podemos encontrar los desgarros de la capa de la pared de la aorta o la rotura de un aneurisma, lo cual es la principal complicación. Una rotura puede causar un sangrado interno potencialmente mortal. Por lo general, cuanto más grande es el aneurisma y más rápido crece, mayor es el riesgo de la rotura. Estos son algunos signos y síntomas de que el aneurisma de la aorta se ha roto: dolor repentino, intenso y persistente en el estómago o en la espalda que puede describirse como una sensación de desgarro, presión arterial baja y pulso acelerado. Los aneurismas de la aorta también te ponen en riesgo
al desarrollar coágulos sanguíneos en el área. Si se rompe un coágulo sanguíneo desde el interior de la pared de un aneurisma y bloquea el vaso sanguíneo en otro lado del cuerpo, puede causar dolor o bloquear el flujo sanguíneo a las piernas, los dedos de los pies, los riñones o los órganos abdominales. Bueno, en el diagnóstico, la mayoría de los aneurismas de la aorta abdominal se diagnostican de manera incidental en una exploración física o una ecografía, un TAC o una resonancia magnética de abdomen solicitada por diferentes razones. En los ancianos con dolor abdominal o dorsal agudo, debe sospecharse un aneurisma de la aorta abdominal independientemente de la presencia o no de un tumor pulsátil palpable. Cuando los síntomas o los hallazgos en el examen físico sugieren un aneurisma de la aorta abdominal, la ecografía abdominal o el TAC de abdomen suelen ser las pruebas de elección. En los pacientes sintomáticos se deben realizar de inmediato pruebas de diagnóstico por la imagen para establecer el diagnóstico de la ruptura catastrófica. En pacientes con parámetros hemodinámicos inestables en los que se sospecha un aneurisma roto, la ecografía permite obtener resultados más rápidamente, pero la presencia de gas en el intestino y de distensión abdominal puede limitar su precisión. Deben solicitarse pruebas de laboratorio como hemograma completo, electrolitros, nitrógeno ureico, creatinina, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, agrupación y compatibilización de la sangre a modo de preparación para una posible cirugía. Si no se sospecha una ruptura, la angiotomografía o la angioresonancia magnética pueden caracterizar con mayor precisión el tamaño y la anatomía del aneurisma. Si la pared del aneurisma está tapizada por trombo, la angiografía convencional puede subestimar el tamaño real y el TAC puede ofrecer una estigmatización más exacta. La aortografía a veces es necesaria si se sospecha enfermedad de la arteria renal o aorta ilíaca, o si se considera la corrección con prótesis intravasculares. La radiografía simple de abdomen no es sensible ni específica. No obstante, se solicita por un fin y la radiografía puede revelar una calcificación de la aorta que delinea la pared del aneurisma. Para prevenir un aneurisma de la aorta o para evitar que empeore, se deben realizar los siguientes aspectos: no usar productos de base de tabaco, dejar de fumar y evitar el tabaquismo pasivo, seguir una dieta saludable, comer una variedad de frutas y vegetales, cereales integrales, pescado, productos lácteos con bajo contenido de grasa, evitar las grasas saturadas y las grasas trans y limitar la sal. Mantén tu presión arterial y colesterol bajo control. Si el médico te ha recetado medicamentos, tómalos según lo indicado. Haz ejercicio en forma regular. Tratar de hacer al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada semanalmente. Si no has estado activo, comenzar en forma lenta e incrementar el ritmo. En el tratamiento para las aneurismas de la aorta abdominal rota se puede hacer una cirugía. Con tratamiento quirúrgico abierto, la tasa de mortalidad es de alrededor del 50%. La tasa de mortalidad con colocación de prótesis intravascular suele ser menor entre el 20 y el 30%. Para el shock hemorrágico requieren reposiciones hídricas y transfusiones de sangre de 2000 cc. Para la tensión arterial media, esta no debe aumentar de 70 a 80 milímetros de mercurio, ya que el sangrado puede incrementarse. El control de la
hipertensión arterial se debe tomar en cuenta antes de la operación. También en el tratamiento médico se debe dejar de fumar. Bueno, ya en la parte de tratamiento también tenemos una sección que se llama laparotomía. Lo primero que se hace en esta laparotomía es el control proximal y distal de la aorta y el reemplazo del aneurisma por una prótesis. Lo que aquí que se coloca es como un balón de oclusión en la aorta descendente, el cual se infla solo si la presión sanguínea no puede mantenerse en un rango bajo de 70 miligramos de presión sistólica. También se puede practicar un ultrasonido intravascular y angiografía, la cual es realizada en el quirófano, que permite la selección de la endoprótesis adecuada. Esta modalidad debe ser validada. Entre las complicaciones postoperatorias que puede presentar, siendo la falla renal, que en un 20%, el sangrado, el infarto miocárdico y las complicaciones pulmonares. La efección de las prótesis puede variar entre 1 a 4% en el tratamiento abierto. Ya aquí hablando de la reparación quirúrgica, consiste en lo que es reemplazar la porción aneurismática de la aorta abdominal con un injerto sintético. Si las arterias ilíacas están comprometidas, también deben de ser incluidas. Si se realiza una reparación aortobifemoral, se debe garantizar el flujo al menos hacia la arteria hipogástrica, pero así puede evitar una disfunción vascular o una isquemia pélvica. Cuando el aneurisma se extiende a las arterias renales, estas deben reimplantarse en el injerto o confeccionarse de derivaciones. Una de las indicaciones más importantes de la reparación quirúrgica electiva es que las aneurismas midan mayor entre 5 a 5.5 centímetros y aquellos que crecen rápidamente o causan complicaciones isquémicas o embólicas. Otro de los tratamientos de la aneurisma tenemos lo que es la prótesis intravascular. Esto puede resultar mejor que la cirugía abierta porque este tipo de método es menos invasiva, presenta menos complicaciones y se asocia con una menor mortalidad que la reparación abierta. Todo es a través de la arteria femoral. Estos resultados a corto plazo pueden ser buenos y los resultados a largo plazo son favorables. Si no aparecen complicaciones, se recomienda realizar imágenes al mes, a los 6 meses, a los 2 meses y una vez al año a partir de entonces. En caso de que se procedieran a presentar complicaciones, los monitoreos de seguimiento deberán ser más frecuentes. Podemos concluir que la cirugía, o sea que entre la cirugía abierta y las prótesis intravascular, podemos deducir que la prótesis intravascular presenta menos complicaciones en un porcentaje de 20 y 30%. En cambio, lo del tratamiento quirúrgico abierto presentan alrededor de una tasa de mortalidad al 50%. Y por último tenemos el tratamiento micótico, que esto requiere antibiótico-terapia potente dirigida a microorganismos patógenos, seguida de una exéresis del aneurisma.